Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los participantes. Estamos en una tarde de semana y estamos, como dice la primera diapositiva, como la pueden ver ahí, así es que nos vemos nosotros como unidos, somos fuertes y podemos pasar por este difícil momento en que nos encontramos toda la humanidad. Y vamos hoy a enfocarnos un poquito en lo que estamos hablando de la intubación y el estado actual, que obviamente involucra pacientes con esta problema del COVID-19, del cual vamos a enfocar un poco al final, pero vamos a hablar un poquito acerca de cómo estamos hoy en la intubación, que hay cosas nuevas, cómo se podemos enfocar esto un poco diferente. Reconozco a muchos de ustedes por el nombre, sé que hay bastantes participantes de toda Latinoamérica y a todos ustedes les mando un cordial saludo. Espero entonces que podamos pasar un tiempo adecuado. No puedo pasar por alto darles gracias porque detrás de todo este evento hay una cantidad de gente trabajando por detrás de cámaras, Fernando inclusive, que hacen esto posible porque tecnológicamente, obviamente hoy en día, esto de las teleconferencias se han vuelto comunes por nuestro actual estado, pero hacer una teleconferencia con para un continente entero, esto no es fácil realizar. Entonces les agradezco mucho por eso, por su participación de nuevo. Debo hablar que no tengo conflicto de interés, es decir, no tengo ningún conflicto comercial por nada, soy netamente académico, clínico, pero pertenezco a la junta asesora de dos compañías que son Bayer y soy consultor para Medtronic. Y obviamente, como en todas conferencias que doy en español, traté de disminuir al máximo los anglicismos porque me parece que no vienen al cabo. Pero si se me escapa alguno o si alguno sale en alguna diapositiva, ténganlo por seguro que traté al máximo de dejarlo por detrás. Tengo que hablar también de una declaratoria que es mandatoria y se las tengo que leer porque esto es mandatorio. Las gráficas y el contenido de esta presentación pertenecen a mi repertorio. Soy responsable de garantizar todos los derechos de autor y permisos de todo el material que ustedes van a ver aquí hoy. Las opiniones y comentarios en este documento no son solo para fines educativos y no pretenden representar la promoción de un producto o dispositivo médico en particular o un servicio proporcionado por Medtronic. Este evento educativo no impone ninguna obligación expresa o implícita a ningún asistente o empleador de comprar o recetar cualquier producto o servicio de Medtronic, ni el evento sirve como remuneración por cualquier uso o compra pasada o futura de un producto de esta compañía. Para muchos de ustedes es importante que van a ver tal vez unas referencias nuevas. Quiero que si pueden tomar una foto de este código de barras, aquí podrán descargar después o durante la conferencia todas las referencias que voy a utilizar aquí hoy. Como podrán, esto es importante porque pueden entonces podemos entonces mantener un diálogo sin que ustedes se preocupen que se van a perder alguna diapositiva o querían saber alguna referencia o alguna cosa. Aquí están todas incluidas en este código de barra. Les doy 15 segundos para que tomen una foto de este código de barra que me parece importante. Y ya pasando a esto, empecemos entonces ya a hablar. Si nosotros como clínicos que manejamos la vida aérea, hemos sabido de los retos que el manejo de la vida aérea implica para nuestras prácticas. Yo, por ejemplo, en los últimos 15 años, mi mayor interés ha sido esto del manejo de la vida aérea y qué cantidad de cosas que he aprendido durante este tiempo y qué cantidad de cosas me faltan por aprender. Como ven en esta diapositiva, este es un scan de un artículo publicado en 1944 en el Lancet. Y el artículo era de la laringoscopía directa e intubación traqueal. Y traigo a colación unas cosas que saqué de este artículo que hablan, y está en inglés, me disculpan, pero no quise traducirlo porque se dañaba el mensaje. Pero lo importante es que la inspección de la laringe a través o por medio de un endoscopio tubular, que es lo que estábamos utilizando en ese momento, es difícil y misterioso. Y fíjense ustedes que todavía un siglo después de esto, casi 70 años después de publicado esto, todavía sigue siendo difícil y misterioso. Y en ese momento, la suerte, es decir, en inglés luck, era el factor principal que llevaba a su éxito. Desafortunadamente, el problema de la suerte es que todavía persiste y estamos en un siglo nuevo y 70 años después y todavía tenemos dificultades para realizar esta inspección de la laringe. Fíjense ustedes cómo hemos cambiado, qué cantidad de posiciones diferentes de cabeza y cuello hemos tomado. Aquí tenemos, por ejemplo, la posición vertical de Kirsten hiperextendida. Él también habló de una posición horizontal.
Luego vino Chevalier Jackson y habló de su famosa posición de hiperextensión del cuello con el paciente horizontal, y este fue el que más influenció y todavía influencia nuestra manera como instrumentamos la vía aérea. Posteriormente, McGill habló de la importancia de la posición de olfateo para realizar su intubación generalmente nasal y por medio vía ciega. Y desde hace más o menos unos 40 años hemos hablado de la alineación de los tres ejes. Pero la verdad es que es una técnica que es complicada. Y si bien nosotros pensamos que esto es un procedimiento de rutina, y lo es en una gran proporción de pacientes, en algunos pacientes es bastante complicada. Y yo creo que todos ustedes aquí, yo por ejemplo, he tenido bastante dificultad con muchos pacientes en poder realizarla sin contratiempos o sin tener que alterar mi presión arterial o frecuencia cardíaca, porque es un procedimiento que es complejo. Fíjense ustedes que para mí este es el artículo más importante practicado en los últimos 20 años en cuanto al manejo de la vía aérea. Fue publicado por Thomas Mort en Anesthesia y Analgesia en 2004. Y él habló de cómo nosotros al realizar intentos múltiples de intubación teníamos una gran posibilidad de tener efectos adversos. Si el paciente tenía menos de 2 intentos en la intubación, o tenía 2 o más, la posibilidad de tener efectos adversos e imposibilidad y fallas en el manejo de la vía aérea era 10 veces más. Es decir, que cuando nos encontramos a una situación difícil, nuestros implementos en ese momento no nos permitían poder negociar adecuadamente o fácilmente unas complicaciones en el manejo de la vía aérea. Y todos nosotros hemos estado ahí. ¿Y cuántas veces hemos estado enfrentados a un paciente donde tenemos ya múltiples intentos, o nos llama un colega y nos pide ayuda y ya ha realizado varios intentos para intubación y no hemos podido? Y nosotros también entramos en este mismo círculo vicioso y entramos entonces en potencial de efectos adversos. Y nos quedamos, como ven ustedes en esta diapositiva, de esta manera, quedamos frustrados, tristes, complicados, porque esto en muchas ocasiones o muchos intentos es un poquito difícil, y por eso es que mucha gente no le gusta o no le interesa el manejo de la vía aérea, porque nos puede llevar fácilmente a unos efectos que no solo son frecuentes, sino que son devastadores e irreversibles. Si miramos los inicios del Close Claims Analysis, esto fue en el año 1990. En ese momento hablábamos que una tercera parte de todos los efectos adversos en anestesia eran de origen respiratorio, y el 85% de estos se asociaban a mortalidad o daño urológico irreversible. La mayoría de estos efectos adversos obviamente eran durante el manejo de la vía aérea, que puede ser bastante complicado. Esto fue publicado en el 1990 y fue el origen al Close Claims Analysis, que todos ustedes conocen y todos nosotros nos hemos basado en ellos para tener muchas de nuestras pautas y conductas que tomamos todavía hoy en día. Si miramos la última revisión de esta misma base de datos, que fue publicada en el 2019, no hemos cambiado mucho. Pasamos de 85% a 84.2%, todavía asociados a mortalidad, daño neurológico asociado con anestesia en el manejo de la vía aérea. Entonces, hemos visto que todavía tenemos muchísima dificultad para manejar la vía aérea normalmente. Afortunadamente, en los últimos 10 años aproximadamente, un poquito tal vez más, pero de verdad en los últimos 10 años hemos visto un avance importante, y las tendencias de intubación, este fue un artículo publicado en el 2018 en Anesthesiology, habla de cómo, por ejemplo, en un hospital general pasamos de 6.6 a 1.6 por 1000 de intubaciones difíciles, es decir, una disminución de hasta 4 veces lo potencial de tener intubación difícil. Y en cuanto a falla, pasamos de 0.2 a 0.06, de nuevamente más o menos 4 veces menos en cuanto a encontrarse en situaciones de dificultad. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues obviamente hemos aprendido mucho durante todo este tiempo, desde el 1990 hasta el 2018, para saber que podemos mejorar. Pero hay un factor importante que para mí es importante, y yo lo veo de esa manera, y es que en nuestra evolución, si miramos nosotros nuestra evolución en cuanto al manejo de la vía aérea, si aquí está el laringoscopio, aquí está el videolaringoscopio. Y uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la vía aérea ha sido la introducción
la masificación y la multiplicación del uso del videolaringoscopio, uno de los implementos más importantes del manejo de la vía aérea que tenemos hoy en día y del cual nos vamos a enfocar el resto de la charla a hablar de él. Bueno, ¿qué sabemos hoy en día? Primero que todo, que estamos en este momento todavía bastante novatos en la materia porque fueron introducidos en el 2006, perdón, pero solo hasta el 2010 o 2012 ha sido una masificación en cuanto al uso. Pero ¿qué sabemos en este momento? Sabemos que tenemos afortunadamente evidencia, lo que yo llamo en este momento pues la punta del iceberg, por muchos metaanálisis, donde nos muestra si nosotros combinamos estos metaanálisis que se han publicado hasta este momento, suman aproximadamente 15,000 y un poco más de pacientes, y nos hablan de efectos positivos del manejo de la vía aérea con el uso de videolaringoscopio. Yo creo que no podemos abrir ningún estudio que se haya hecho grande o metaanálisis que no hable de efectos beneficiosos en el manejo de la vía aérea, sobre todo en adultos. En pediátricos todavía es un poquito más incierto y yo no quiero enfocarme hoy en la parte de pediatría porque no es el área donde yo me siento bastante cómodo y quiero enfocarme básicamente en el manejo en adultos. Este manejo de la vía aérea con videolaringoscopio no solo ha sido en el área quirúrgica de anestésica, sino también se ha hecho en unidades de cuidado crítico y en salas de urgencias, y también se ha llevado por fuera del hospital, como es en el caso de los rescates por fuera por parte de las ambulancias, bien sea aéreas o terrestres, y también en cuanto al rescates militares también se ha utilizado mucho y muy eficazmente el uso de videolaringoscopía por fuera de salas de cirugía por parte del personal militar ha sido muy importante. ¿Qué nos ha llevado y qué sabemos hoy en día en cuanto al uso general de videolaringoscopio? Pues es tan importante que si vemos nosotros el algoritmo actual que fue publicado en el 2013, la última edición, ya están trabajando en la siguiente que va a ser publicada probablemente tal vez en un año, tal vez va a ser publicada. Vemos que si antes no se hablaba de videolaringoscopía, hoy en día hablamos que la videolaringoscopía es uno de los abordajes iniciales y primarios en el manejo de la vía aérea. Es una de las cosas que se tiene que contemplar cuando uno está abordando un paciente al cual tiene que intubar. Y tan importante es así que además se recomienda y las guías actuales recomiendan que videolaringoscopios deben existir como parte de los implementos de rescate del manejo de la vía aérea. Quiere decir que hoy en día, en el año 2020, la videolaringoscopía pasó de ser un implemento extraño, exótico, que solo se tienen en diferentes sitios para ser parte fundamental de nuestro armamentario en el manejo de la vía aérea. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, ven algunos de los ejemplos de los más comúnmente o tal vez los más conocidos e usados por lo menos en los Estados Unidos. Obviamente en muchas otras partes, en India, y yo sé que China tiene muchos de estos que han sido muy parecidos a estos, pero estos son los que son los líderes en cuanto a nivel mundial. Entonces vale la pena entrar un poquito más a fondo en cuanto al análisis cuando hablamos nosotros de videolaringoscopios y videolaringoscopía en general. ¿Qué sabemos hoy en día en el 2020? Primero, que si bien nos tenemos que enfocar en ellos o hablamos de ellos como si fuera una sola clase de implementos, en realidad son varios. Y tenemos que entender que en este momento tenemos una clasificación variada. Primero tenemos que conseguir los de curva convencional, o vamos a llamarlos como curva Macintosh, entre los cuales encontramos el CIMAC, el MAGRAD-MAC, el GlideScope Direct y el iView, que tienen una pala con una curvatura convencional como lo es la laringoscopía directa Macintosh. Tenemos los de ángulo agudo o hiperagudo, si quieren llamarlos así, entre los cuales se encuentra el D-Blade de CIMAC, el GlideScope y el MAGRAD X-Blade. Y por último, los de gonguía o canal, que en estos encontramos frecuentemente el King Vision, el Pentax AWS y el AirTrack. Entonces, como ustedes pueden observar, es importante tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de videolaringoscopía, si tenemos
la tendencia que si habláramos de solo un implemento, pero en realidad estamos hablando de una familia de implementos y es importante cuando estamos analizando nuestros resultados o estamos analizando un estudio que está siendo presentado hacia nosotros, que nosotros miremos qué tipo de implementos se está utilizando porque los resultados son diferentes. Si algo hemos visto durante todos los estudios y la mayoría de los estudios que se han publicado es que el éxito con intubación con videolaringoscopía es mayor el éxito de primer intento y tal vez lo único que ha sido negativo es el tiempo de intubación. Es decir, en muchos de los estudios se muestra que si bien la visión glótica es mayor, es mejor, el tiempo de intubación se prolonga. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que también cuando estamos hablando de ese tipo de tiempo de intubación, como ya lo dije antes y es importante recalcar, es importante tener en cuenta que no todos los biliaringoscopios tienen el mismo problema de tiempo de intubación. Es diferente intubar o intentar intubar con un laringoscopio con guía a uno sin guía y es importante tener en cuenta que también es diferente intubar con uno de curva convencional o curva McIntosh y uno de curva aguda o ángulo agudo o hiperagudo como es un Glasgow, por ejemplo. Es diferente tener en cuenta. Otro aspecto muy importante que espero que les quede tal vez como mensaje para llevar a casa es que cuando analizamos nosotros lo que es la evidencia que se tiene actualmente, que es obviamente limitada porque es una tecnología relativamente nueva, es importante que los resultados son dependientes a muchos factores, entre los cuales obviamente hay que tener en cuenta los proveedores, es decir, no es lo mismo un estudio donde se practica videolaringoscopía por parte de principiantes, así se practica la videolaringoscopía por parte de personal que tenga bastante experiencia. Lo mismo, no es lo mismo uno utilizar por ejemplo, videolaringoscopia por parte de personal que está en entrenamiento a personal que ya recibió entrenamiento completo. Otro aspecto importante es que cada población que se examina es diferente y con grado de dificultad. No es lo mismo uno practicar videolaringoscopía en pacientes relativamente sanos y normales a videolaringoscopía en pacientes, por ejemplo, obesos mórbidos o en casos de trauma o por fuera de las salas de cirugía o en casos de emergencias en el cuidado intensivo. Lo mismo, no es lo mismo cuando uno compara estudios que se han hecho en salas de cirugía con pacientes en realidad y otros que se han utilizado, por ejemplo, en maniquíes, en casos de que sea a nivel de simulación. Otro aspecto importante es que no todos los estudios de videolaringoscopía tienen las mismas metas y goles. Es decir, es diferente yo hablar del tiempo de intubación a intubación de logro de primer intento. Son dos metas que, si bien implican tal vez lo mismo, no es lo mismo lo que estamos tratando. Entonces, muchas veces nos encontramos que estamos comparando, como hablamos normalmente, peras y manzanas, y en realidad estamos hablando de frutas. Entonces, es importante que analicemos un poquito crítico cuando miramos los estudios, sobre todo no quedarse en el abstracto, sino mirar un poquito la metodología, porque detrás en la metodología hay una información que es valiosa y es muy importante cuando analizamos críticamente la literatura proveniente de videolaringoscopía. Una visión muy personal, y esta es una visión que la tengo, se las voy a dar, no tengo evidencia concreta, es decir, randomizada o científica, es una visión muy particular, es que desde que vengo utilizando videolaringoscopía con curvatura tradicional, específicamente hemos utilizado el MAGRAT, he visto muchísimas ventajas al uso de este tipo de hoja o pala, como ustedes lo llaman, no sé de dónde vienen ustedes, en algunos países utilizan el término hoja, otros pala, vamos a utilizarlo convencionalmente, vamos a utilizarlo hoja hoy en día, me disculpan los que utilicen pala, pero vamos a utilizar hoja hoy en día. Pero lo que yo veo es que la curvatura tradicional tiene una gran ventaja sobre la curvatura hiperaguda o ángulo agudo, y es que primero que todo es de mayor familiaridad. Esto es muy importante, no tanto como para la gente que es súper experta o que tiene demasiada experiencia en el manejo de la vía aérea, sino sobre todo para personas que no son tan diestras o que están en el momento empezando el entrenamiento o que no practican vía aérea frecuentemente. Por otra parte, se disminuye la proporción de trauma. Todavía nosotros, por ejemplo, personalmente en nuestro hospital no hemos tenido
ningún evento de traumatismo en la vida de ella cuando se utiliza la curvatura tradicional, mientras que sí hemos tenido problemas con los ángulos hiperagudos. Y tercero, es que la posibilidad de utilizar aparatos con curvatura convencional nos permite una capacidad dual, es decir, estos aparatos tienen una función doble, que se pueden utilizar tanto de manera directa como indirecta. Otra cosa que no pueden realizar otros aparatos, por ejemplo, uno no puede mirar directamente la faringe o la vía aérea de un paciente cuando utiliza una pala hiperaguda, porque no se permite, mientras que con una pala convencional la puedo utilizar de ambas maneras. Esto no solo tiene ventajas desde el punto de vista de educación, sino también importante, por ejemplo, en casos de sangrado o de secreciones importantes, se puede introducir una succión de manera directa y de esta manera se permite una mayor versatilidad de la realización de la laringoscopía. Como ya lo hablamos, hemos tenido nosotros bastantes incidencias de intubación traumática, sobre todo con ángulos, con curvas hiperagudas. Hemos visto trauma faríngeo, desafortunadamente hemos tenido traumas de paladar blando, hemos tenido que llevar a reparos microfaríngeo varios pacientes y hemos visto no infrecuentemente que nuestros tubos, cuando los retiramos, tienen sangre, quiere decir que nosotros, de manera sin intención, obviamente, pero por un problema de un punto ciego que tenemos cuando utilizamos hiperagudos, desafortunadamente generamos trauma cuando hacemos intubación con palas hiperagudas. Yo personalmente solo utilizo hiperagudas en caso excepcional cuando las convencionales no me son adecuadas o cuando estoy en una emergencia y esa es la pala que me dan. Pero de todas maneras, si ustedes me ponen a escoger, me quedo con una curvatura convencional todas las veces que sea posible sobre una hiperaguda. Tal vez un estudio que ninguno de ustedes tal vez haya oído hablar de esto. Eso fue un estudio que fue publicado en India, en la revista de Oído, Nariz y Garganta en India. Hizo un estudio muy elegante que se lo recomiendo. Está dentro de las referencias que les di para si lo quieren leer, en donde compararon el examen endoscópico con la laringoscopía indirecta con pala de 0 a 70 grados y encontraron que era igualmente efectivo en cuanto a visualización de la apertura glótica. Lo que ellos decían es que el grado de angulación no hace ninguna diferencia para la visión glótica. Entonces les pregunto yo a ustedes, sobre todo para mí, que trabajo con gente que no practica vía aérea convencionalmente y son lo que yo llamo intubadores infrecuentes, es decir, que realizan una intubación aproximadamente una vez cada 2 meses, alguna cosa. Para mí es más importante y para ellos realizar una cosa que ellos tienen más experiencia, como es una curvatura tradicional, que enseñarles algo de una curvatura hiperangulada. Es por esto otra de las razones de las que yo recomiendo curvatura tradicional usualmente. Les recomiendo mucho ese artículo, sobre todo cuando lo bajen después de la charla para los que quieran oír. Entonces vale la pena preguntarnos, con todo esto que he hablado yo, con todos estos beneficios que hemos visto de videolaringoscopía indirecta, es por qué no se ha convertido en estándar de oro. Y la verdad es que el problema radica en un problema financiero, es decir, son aparatos que son un poquito más costosos indiscutiblemente que la laringoscopía directa. Analicemos un poquito más cómo podemos abordar nosotros en nuestros hospitales donde tenemos, obviamente los recursos son limitados como son en cualquier parte del mundo, en ninguna otra parte del mundo uno puede llegar a pedir 10 de cualquier cosa, sino tenemos que nosotros justificar todos nuestros gastos y todos nuestros costos. Entonces, analicemos un poquito críticamente este punto del aspecto financiero de uso de videolaringoscopía y tal vez esto les puede llevar para sus hospitales cuando sobre todo están en estos momentos, tal vez ustedes deseosos de tener ese tipo de tecnología y mandarlo al hospital y tenerlo, ojalá si pudiera utilizarse rutinariamente. ¿Qué argumentos podemos tener contra nuestros administradores, que son los que al final manejan nuestros presupuestos y nuestras compras? Entonces, esto fue un análisis. Si miramos nosotros para mí, la portabilidad de un videolaringoscopio es un elemento fundamental porque nuestras emergencias no son predecibles normalmente y pueden ocurrir en cualquier parte del hospital o de la sala de cirugía. Entonces, para mí, la portabilidad es un elemento esencial. Si miramos, por ejemplo, 3 grandes
laringoscopios que existen, que son, por ejemplo, el GlideScope Go de la compañía GlideScope, o el CMAC del portátil, que es un aparato muy bonito, y aquí tenemos el Magrat. Pero si miramos nosotros y los comparamos en precio, si nosotros fuéramos a gastar el dinero de uno de los dos de la derecha, el GlideScope o el CMAC, puedo comprar hasta 5 Magrats por el mismo precio, inclusive tal vez más, depende de si es de segunda mano o primera mano, etcétera. Quiere decir que para mí, para poder yo invertir o justificar una justificación del costo de los otros dos, porque tal vez la pantalla es más grande o la resolución de la cámara o del video es un poquito mejor, me parece que ya entrarían en problemas de justificación. Y digamos, ¿cuál fue el análisis que hicimos nosotros en nuestro hospital? Nuestro hospital es un hospital pertenece a una red nacional, que es la red del Hospital de Veteranos. Como tal, existen 170 hospitales de la misma compañía, tal vez, que pues, es el gobierno de los Estados Unidos, 170. Si nosotros, que era mi intención, que era tener uno en cada sala quirúrgica, es decir, nosotros tenemos hoy en día, afortunadamente, un Magrat en cada sala de cirugía. Si cada uno de los 170 hospitales tuviera 14 salas como tenemos nosotros hoy en día, y quisiéramos comprar el Magrat, nuestra inversión inicial sería de 2.338 millones de dólares, que es muchísimo dinero, obviamente, para considerar, y es una inversión bastante alta. Son incluso herramientas que son obviamente costosas. Pero si en vez de querer comprar el Magrat, quisiéramos invertir y comprar bien sea el GlideScope o el CMAC, la inversión pasaría de 2.38 millones a 47.7 millones de dólares. Quiere decir que para mí, para tener el mismo éxito de intubación, tendría que invertir aproximadamente 20 veces más para comprar estos aparatos. Entonces, para mí, era desde el punto de vista de mi simpleza en cuanto a conocimientos económicos, para mí el Magrat sigue siendo el aparato que tiene mejor costo efectivo en cuanto a videolaringoscopia en este momento en el planeta. Pero vayamos un poquito más allá, simplemente de costos de adquisición. ¿Qué evidencias tenemos que de verdad el Magrat es costo efectivo? Afortunadamente, Medtronic ha sido una de las pocas compañías que ha tomado en serio el análisis de las ventajas económicas del uso de videolaringoscopía y ha publicado dos abstractos, se los pongo ahí en código de barra, los van a poder bajar después de que se termine la charla, y en ellos hicieron un análisis de bases de datos y encontraron lo siguiente. Cuando analizaron un número de pacientes, estamos hablando de bases de datos de miles de pacientes, encontraron que si uno no tenía intubación difícil, básicamente un costo de operación era aproximadamente en promedio de $12.9, $12,000, $12,940 sin intubación difícil. Pero si uno tiene una intubación difícil, el costo se aumenta más o menos 3 veces más, a $33,171. Entonces quiere decir que si tengo un aparato que me disminuye la incidencia de intubación difícil, me está haciendo un ahorro importante en cuanto a aspectos económicos del costo de medicina actualmente. Fueron más allá, encontraron que si analizaban más o menos 1,000 pacientes en cuanto a análisis, encontraron que el costo del uso de la laringoscopía directa era de $401,000 aproximadamente, por la incidencia y el número de complicaciones, etcétera, etcétera. Pero si utilizaban la laringoscopia indirecta, el costo era de $257,744, es decir, una disminución del 50% de los costos, siendo que la diferencia en costos en comprar un laringoscopio directo a un laringoscopio indirecto es aproximadamente de 100 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos tratando de concluir con esto? ¿Qué estoy tratando de decirles con este argumento? Quiere decir que si bien son tecnologías y herramientas que son un poquito más costosas en cuanto a adquisición, a largo plazo lo que va a tener es una ventaja económica con el uso, a largo plazo. Entonces, para mí eso es un aspecto fundamental. Tenemos otro estudio que en este momento estamos en plena publicación, esperamos que publicarlo, pues nos lo acepten prontamente,
cuando analizamos 72,000 casos quirúrgicos, encontramos que el uso de videolaringoscopía reportó más o menos un beneficio económico entre $1,000 y $5,000 por paciente. Es decir, si yo utilizo videolaringoscopía, a largo plazo, por problemas de complicaciones, de estancia hospitalaria, etcétera, etcétera, el uso de videolaringoscopía es beneficioso económicamente, cosa que antes no sabíamos este tipo de información. Disminuimos en 1.1 la incidencia de hospitalización de los pacientes. Sabemos nosotros que hospitalizar a un paciente es demasiado costoso y encontramos que nosotros, al poder tener nosotros no complicaciones de manejo de vía aérea, etcétera, etcétera, podemos disminuir el número de estancia hospitalaria y de admisión a cuidado intensivo entre 0.8 y 25%. ¿Qué quiere decir con eso? Que estos análisis nos muestran que competir, tener ventajas en cuanto a herramientas específicas, es decir, comparar un Sigma con un GlideScope o un McGrath es difícil porque la mayoría tienen exactamente, casi yo diría yo, el mismo desempeño. Lo importante es compararlos con la laringoscopía directa y le da un poquito de munición para poder tener este argumento de beneficio económico. Ahora, ya lo que me queda en el día de hoy, yo sé que estamos esperando que habláramos de esto, es que nuestro panorama ha cambiado muchísimo y hoy en día a nivel mundial estamos lidiando con este problema del bendito coronavirus que ha cambiado completamente nuestra humanidad, nuestra manera como practicamos medicina y específicamente como practicamos vía aérea e intubación. Nosotros pasamos de tener pacientes normales y a tener este tipo de indumentaria, de tener protección, de tener jabones y, en fin, si siempre habíamos hablado de la importancia de higiene de manos, hoy en día esto se lleva a la N potencia por el problema del contagio con el coronavirus. Y si bien esta era más o menos nuestra indumentaria para nuestra práctica médica y de intubación, hoy en día ha cambiado a este tipo. Ya tenemos que protegernos y llevar una indumentaria diferente. Hasta nuestro vestido ha cambiado un poco y nuestra manera de protegernos, porque la posibilidad de contagio durante la intubación es importante. ¿Qué hemos visto, qué hemos aprendido en estos más o menos 6 meses que llevamos en este programa? Llevamos más que de 6 meses, obviamente, pero fue más o menos a mediados de marzo cuando esto se estalló a lo que tenemos hoy en día. Si algo se ha hablado de la importancia de intubación en cuanto a pacientes con COVID-19, es que tal vez lo más importante, lo que ha sabido, es que el uso de videolaringoscopía es recomendable en primera instancia. Es decir, si ustedes miran todos los protocolos y todas las guías que han salido mundialmente en el manejo de la intubación de pacientes con COVID-19, no solo se habla de que debe ser las personas con mayor experiencia, sino también se habla que los videolaringoscopios son las herramientas de primer grado o de primera utilidad en cuanto a manejo de pacientes con COVID-19. Ahora, ¿cuál de ellos? Esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. Miremos un poquito cuáles son los planes y cómo han cambiado los planes de manejo de vía aérea con pacientes con COVID-19. Primero que todo, nuestros equipos han cambiado. Antes hablábamos de un sinnúmero de personal que podía entrar a la habitación o entraba a involucrarse en el manejo de la vía aérea. Hoy tenemos que limitar un poquito el personal porque la posibilidad de contagio es importante y hablamos que básicamente, esencialmente, se recomienda tener un equipo de 4 personas donde 3 están directamente relacionados con el manejo del paciente y el otro está por fuera de la habitación o del lugar de intubación tratando de ser un soporte a los 3 que están manejando el paciente directamente. Y en cuanto a herramientas, lo que ya dije y repito nuevamente, lo que ha salido primordialmente es que se recomienda que sean los videolaringoscopios de primera línea en cuanto al manejo de la vía aérea. Obviamente también se recomienda que haya todo tipo de medicamentos, de monitoría, de goteos y ventiladores, etcétera, etcétera. Pero yo sé que en el fondo, y de esto llevamos hablando más o menos por encima de 6 meses, es que muchos estarán preguntando, bueno, hemos oído hablar de las cajas de vidrio, las cajas de protección, lo que llamamos nosotros barreras de intubación para protegernos de goteos y aerosoles. Y la verdad es que se los digo personalmente, yo no soy ni partidario ni amigo
y más bien soy un poquito enemigo para este tipo de barreras por varias razones. Una, porque no tenemos suficiente evidencia que verdaderamente protegen de lo que estamos pensando que nos protegen, que son los de los aerosoles y de los droplets que se relacionan con el manejo de la intubación. Y lo que sí tenemos evidencia es que hacen intubación, bien sea con la laringoscopia directa o indirecta, mucho más complicada. Hoy en día se consideran que estos aparatos son opcionales, con beneficio no comprobado y no son sustitutos para una protección adecuada en cuanto al manejo de la vía aérea. Ahora, en este momento, cuando salieron este tipo de barreras, se hablaba de que los videolaringoscopios con monitoría externa, es decir, con un monitor al lado, como puede ser el GlideScope o puede ser el CIMAC, eran preferentes sobre los que tienen el monitor en el mango, como es el caso del Magrad. Pero para mí, esto suena bastante bien, pero nunca ha sido comprobado tampoco. Entonces, yo no justifico hoy en día, por ejemplo, se lo digo en agosto del 2020, que haya alguna evidencia que utilizar un CIMAC o un aparato que tenga un video externo es más beneficioso que tenga un aparato que tenga el video en el mango como es el Mac. Entonces yo no justifico este tipo de cosas. Lo que sí hemos visto también es que en cuanto a COVID-19, antes hablábamos que teníamos que tener un carrito con todos los implementos necesarios para el manejo de la vía aérea. Hoy ya por la posibilidad de contaminación del carrito y del personal que maneja el carrito, ya hablamos que tenemos que tener una limitación en cuanto a implementos que llevamos al sitio, al lugar de atención del paciente. Y es decir, todo lo que podamos tener nosotros que sea bastante manejable, que pueda caber en un pequeño contingente o con una maleta, en este caso, puede ser una bolsa, es más beneficioso y específicamente que pueda ser desechable. Entonces, hoy en día, limitar el número de aparatos que puedan ser contaminados es más importante que tener el número de aparatos que hablábamos antes cuando hablábamos del carrito o el trolley, que si quieren utilizar el término inglés al respecto. Y en cuanto a eso, quiero decir que yo soy un fanático en cuanto a lo que es el uso del Magrad por la posibilidad que tiene uno de poder desechar la cubierta del Magrad, que es una cubierta desechable. Si miramos nosotros en pacientes, no solo en COVID, pero podemos específicamente hablar de pacientes con COVID-19, en cuanto a limpieza de esterilización, solo es bastante fácil de realizarla con el Magrad, porque simplemente se desecha la pala y se limpia con los wipes que tenemos normalmente fácilmente, sin ninguna dificultad o ningún requerimiento de una compleja metodología. Lo mismo, como no hay cable, no hay necesidad de preocuparse por el videocable, tampoco hay un monitor externo, no hay necesidad de utilizar un estilete especial, no tenemos problema de desempacado o ensamblaje, simplemente se desecha la cubierta externa y está listo para el siguiente paciente en aproximadamente 30 segundos cuando una vez haya realizado uno la limpieza del componente óptico. Esto disminuye muchísimo los costos y la complejidad del manejo de estos aparatos una vez uno los ha utilizado en pacientes con COVID. Si miramos otros que tengan, por ejemplo, monitor y cable, otra cosa es diferente, porque estos requieren la esterilización y limpieza de todo un ensamblaje que incluye el videocable, el monitor externo, tal vez el estilete, el ensamblaje y el empaque son diferentes, requieren de muchísimo más personal que no requiere aparatos como el Magrad. También, obviamente, la cubierta externa y el desecho puede que sean utilizados o no. Muchos de estos aparatos comerciales tienen componentes que son reusables y otros desechables, pero entonces no es igual como el Magrad, que es solo un aparato, todo lo conocemos y es fácilmente identificable. Y nos demoramos muchísimo más tiempo en procesar nuevamente el cable y el monitor, es decir, que tenemos que tener más de estos aparatos por si se requiere intubación de otro paciente en el mismo turno o en la misma noche o inclusive en la misma hora. Es decir, nos demoramos en tener estos aparatos listos para nuevamente utilizarlos. Esto obviamente aumenta los costos y aumenta la complejidad en cuanto al manejo de este tipo de aparatos. Es por esto que yo creo, para mí, el aparato con mejor costo-beneficio en este momento es el Magrad y es el que estamos utilizando nosotros de rutina. Y la verdad que ha sido una bendición tenerlo de verdad para nosotros. Yo creo que
Ya llevo hablando muchísimo y quiero oírle sus preguntas, sus comentarios. Yo creo que, como ven aquí, tenemos en cuenta que esta es una visión de los futuros, de las nuevas expediciones que estarán, esto es obviamente a Marte, se está hablando de cómo vamos a hacer los viajes a Marte, sabemos nosotros que los viajes son prolongados, tenemos que tener en cuenta provisiones para entrenamiento médico, etcétera, etcétera, a personal no médico. Y quiero decirles que para mí esto es un aspecto fundamental, es que tenemos que tener en cuenta que esto obviamente es en otro nivel comparado a si hablamos por fuera de salas de cirugía. Pero si ustedes miran, por ejemplo, si ustedes miran esta diapositiva que es de la compañía francesa que es el manejo de aeronáutico. Si ustedes ven el aparato que están utilizando en monitoría con maniquíes, es el Magrat, porque ese es el aparato que se está recomendando para futuras expediciones para Marte, porque es portátil, fácil de manejar, es de bajo peso, en fin, costo efectivo. Para mí, este es un aparato que estamos utilizando y para mí, de verdad que ojalá sigamos haciendo avances en él, porque es un aparato que tiene muchísimo potencial y verdaderamente los que no lo utilicen, quiero decirles que deberían tratarlo por lo menos porque se darían cuenta que es una herramienta fundamental. Con esto, les agradezco muchísimo. Hemos visto hoy un poquito una visión un poquito importante de videolaringoscopía, luego hablamos un poquito de los beneficios financieros y económicos y por último vimos la importancia de videolaringoscopios y las ventajas que tiene el Magrat sobre otros en el estado actual de nosotros del manejo de la vía aérea en casos de COVID positivo. Con esto me dejo de hablar y oír ustedes los comentarios. Tal vez, ojalá pueda contestar las preguntas de ustedes, la mayoría que pueda. Y les agradezco mucho su atención nuevamente por haber pasado esta tarde conmigo y con todos ustedes. A ustedes les mando un abrazo de corazón y espero poder estar con ustedes próximamente. Ojalá hablando nuevamente de un tema parecido, si no igual. Les agradezco mucho. Muchas gracias.